Buenas tardes, Fernando, ¿cómo va eso por ahí? Bien, muchas gracias Ismael, aquí muy contento de estar con Creatividad Internacional que cumple una función cultural muy importante. Fernando Alberto Celi Herrán es un escritor, editor, educador y cineasta, un colombiano que se define como soy un jilguero atrapado en cuerpo que no me deja volar. Tremenda definición, ¿no? Es cofundador del grupo poético Esperanza y Arena y del grupo artístico literario Escafandra. Su obra ha sido difundida en periódicos, revistas y antologías a nivel nacional e internacional. Es muy vasta. Entre ellas, Gotas de Cristal, 1985, Lejanías, 1993, Cantos del Desamor y el Desencanto, en el 95 y 2015, Cantos Ignios, que es un poema para alimentar el amor, que es un disco compacto con Fernando Vargas Valencia y Luis Eduardo Díaz. Cantos a mi Colombia Nueva, es un CD también de música colombiana, 2011. Y entre los más recientes están Los Hilos Rotos del Tiempo, de una antología de poetas colombianos del siglo XXI. Y Ven Hijo, 2014, Natalie y el Mar, 2014, y Contrapostales para Ciudades Insomnes, 2015. Una obra indudablemente muy vasta. Fernando, ya que con esta toda obra que has ido construyendo a través de tu vida, ¿no? Como poeta y cantautor, ¿cómo te sientes mejor? Bueno, siempre he considerado que la música es prima hermana de la poesía y pues generalmente toda buena obra musical está acompañada de una poética. Me es muy difícil aislar los dos parámetros, puesto que definitivamente si algo enaltece a la poesía es su ritmo, su musicalidad. Entonces forma una amalgama interesante entre las dos cosas. Mi pasión por la música, la cual nunca estudié, soy absolutamente empírico en la música, me permitió de todas maneras darle a la poesía una filosofía y una didáctica, de tal manera que son inseparables. Resulté componiendo música colombiana y pues boleros, hasta un vallenato tengo por ahí, de tal manera que forman como parte integral de lo que me he propuesto hacer como compositor y como creador. Y Fernando, en tus inicios, ¿cuáles fueron tus fuentes de inspiración? Pues a ver, realmente fui muy afortunado porque nací en un hogar integrado por dos seres excepcionales. Mi madre era una mujer muy inquieta intelectualmente y culturalmente, amaba mucho la literatura, total de que en mi casa había una biblioteca muy completa con las obras universales. Mi padre era un abogado que muy juicioso, muy estudioso de la ley, y entre los dos hacían un gran equipo. Entonces crecí en un ambiente de libros, en un ambiente de periódicos, de revistas, de música. Me siento muy honrado por eso, porque definitivamente me fueron abonando un magnífico terreno para lo que más tarde sería el intento de desarrollar la obra en plano. De todas maneras, también recuerdo con mucho cariño que yo me dormía cuando me estaban leyendo cuentos, y al otro día pues hacíamos el análisis de dónde había quedado la historia para que me siguieran leyendo. Por ejemplo, recuerdo un libro hermosísimo en la versión original de Las Mil y Unas Noches, que durante varios años me fueron leyendo casi como canción de cuna. Entonces realmente las fuentes de inspiración fueron muchas. Además, mi padre era un hombre muy amante del paisaje y de la naturaleza. Yo tuve la oportunidad en mi niñez de acompañarlo. Él era funcionario del gobierno y viajaba muchísimo por el territorio nacional. Entonces él me hacía el compromiso de ser un niño juicioso, de no molestar.
y me llevaba a muchos sitios. Recuerdo que donde más íbamos eran los llanos orientales de Colombia, que tienen unos paisajes soberbios. Entonces al amanecer me despertaba él muy temprano para que yo viera cómo iba naciendo el sol en un costado y la luna se iba escondiendo mágicamente, tragándose el paisaje. Entonces son muchas las fuentes de inspiración, el amor por la mamá, empezar como a sentir la patria también, como disfrutar de la naturaleza y ofrecerle un buen canto. Son muchos los motivos, incontables por fortuna, porque pues eso me ha permitido que mis temáticas sean diversas. Sí, cuando estabas hablando esto de la influencia de tus padres, que una buena parte de nosotros tiene una influencia de los padres que leían mucho, ¿no? Mi padre también era profesor, igual tenía leía mucho en sus tiempos libres. Era una época también donde había menos televisión, ya no había internet. Yo siempre me pregunto cómo serán las cosas ahora, donde la televisión está en todas partes, el cable, es decir, está todo por todas partes, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Y ¿cómo ves la poesía actual hispanoamericana? Bueno, hay una profusión inmensa de publicaciones. Lo que pasa es que frente a eso, pues yo tengo algunas opiniones personales, y es que precisamente tú acabas de anotarlo, hay un auge absoluto de las redes sociales, que en un principio dio incluso para pensar que el libro impreso iba a desaparecer. Por fortuna no es así. En Hispanoamérica se siguen publicando a diario miles de revistas, de periódicos, de libros, pero no se sostienen. Y no se sostienen porque pues la industria editorial ha entrado en un proceso de globalización muy grande, muy impactante, que hace que el mundo sea una pequeña aldea donde pocas empresas manejan el mercado editorial del mundo. Entonces tenemos el problema de que se publica demasiado, pero pocas publicaciones obtienen trascendencia y obtienen un mercadeo que las haga posicionar, mientras que los grandes emporios editoriales tienen la posibilidad de escoger a sus autores y posicionar las obras a nivel mundial. Sin embargo, eso no es tan negativo, porque al lado de ese proceso se viene dando un mercado paralelo, que es el de las autopublicaciones. En Colombia, por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, hay mucha autopublicación. El autor asume, saca de su canasta familiar, del bolsillo, de donde no se sabe de dónde, imprime sus libros y trata de comercializarlos. Puede que esos libros no tengan una mayor trascendencia, pero alcanzan algún rango de lectores que se va volviendo muy importante. Entonces, en Hispanoamérica, con la situación política tan agitada, la situación social donde hay tantas carencias, se escribe demasiado, se publica demasiado, pero realmente lo triste de eso es que no se proyectan esas obras a un mercado que las haga populares o que le permita al público lector tenerlas cerca. De todas maneras, me parece que vale la pena seguir intentando escribir, seguir intentando ampliarse, y hoy por hoy, precisamente por la misma globalización, pues en todos los rincones del mundo se dan encuentros de escritores y nuevas voces cada año llegan a esos encuentros internacionales, dejan una huella, intercambian libros. O sea, de todas maneras hay un buen movimiento de la literatura hispanoamericana, con pocas figuras nuevas, pero precisamente dado el fenómeno que acotaba hace un momento. También la publicación de antologías está permitiendo que las nuevas voces se proyecten. En Latinoamérica, yo creo que en cada país latinoamericano mínimo se publican 10, 15, 20 antologías al año, por cuenta de riesgo de los mismos autores que se agrupan con ese fin, y las cosas de alguna manera se van dando para la
promoción de los nuevos valores de la literatura en Hispanoamérica. Por fortuna somos un continente somos una geografía llena de emociones, de descubrimientos, de problemáticas, y eso impregna, permea y permite tantas publicaciones, unas con aciertos, otras que no, pero es el colectivo popular el que finalmente se encarga de posicionar o desechar las obras. Sí, al final es el tiempo el que decide. Mira este viejito que cantaba por allá por Grecia, Homero, como ha durado. Entonces, y lo que andaba era comiéndose un cable inmenso, ¿no? Iba de aquí para allá, pero oye, es la base de nuestra cultura, es decir, occidental, ¿entiendes? Y como lo es ¿quién no recuerda todos esos Ulises de Kirk Douglas? Yo conocí primero a Homero por Kirk Douglas, la película, y después me fui hacia la Odisea y hacia, es decir, la Ilíada, ¿no? O sea, el cine es parte de esa cultura que ha dado un impulso a la literatura, como lo es también, es decir, la internet, es decir, las nuevas medios. Entonces, yo siempre pienso que es mucho más difícil hoy en día. Tú sabes que en el este de los Estados Unidos han desaparecido las ¿cómo se llama? Las librerías en español, que había muy grandes, ¿no? Había 4 o 5 grandes, han desaparecido ante el empuje de el libro digital. Y tú sabes que aquí en Estados Unidos hay 42 millones de hispanohablantes, más los descendientes que algunos allá hablan, pero hay 42 millones, y ya eso es una cantidad grande, ¿no? Mucho más que en muchos países latinoamericanos. Aunque claro, esta cultura es homogénea y no es homogénea porque, están los colombianos, los argentinos, todos, mantienen sus propias culturas, ¿no? Pues esa es lo que es la cultura latinoamericana. Pero te das una cuenta de que el español no está en decadencia, ¿no? Y sin embargo han desaparecido las librerías en español. En fin, esas son cosas que, nadie sabe exactamente cómo ha ocurrido. Yo pienso que fue los libros digitales, ¿no? La competencia de libros digitales que fue muy fuerte para esas librerías, ¿no? En fin, ya hace como 6 o 7 años que desaparecieron las grandes. Y déjame hacerte otra pregunta en otro plano. Estamos hablando de literatura, ¿no? Tú diriges 2 grupos poéticos literarios. ¿Nos puedes hablar de ellos? Por supuesto que sí. Bueno, desde el paso del nadaísmo en Colombia, realmente es muy difícil hablar en Colombia de grupos. Después de Mito, el nadaísmo realmente no han vuelto a darse unos grupos significativos en la literatura colombiana. Sin embargo, se siguen haciendo agrupaciones que considero que son muy importantes en la medida en que permiten la confrontación del trabajo y crear nuevos objetivos frente al desarrollo de la cultura. Hace ya casi 30 años, con el poeta Guillermo Quijano Rueda, un poeta santanderiano, y una poeta bogotana, Cateyuco Corredor Pardo, después de haber pasado por la Casa de Poesía Silva, tomando unos talleres de creación poética, decidimos que culminado el taller, que nos lo dictó el gran crítico y poeta Jaime García Mapa, pues las cosas no deberían quedarse ahí. Es un trabajo en solitario, y si no nos asociamos, pues las cosas son muy difíciles. Decidimos crear el grupo poético Esperanza y Arena. Por ahí empezaron a desfilar muchas voces, nos reuníamos cada 8 días en parques, en cafeterías, nunca tuvimos pues una sede, y allí se nos daba la oportunidad de mostrar y compartir el trabajo, de criticarnos, y se fueron dando también publicaciones muy modestas al principio, folletos,
una revista también logramos hacer, y se fueron dando algunas cosas, empezamos a hacer recitales, después nos atrevimos, porque estaba conformado por varios docentes también, el grupo, nos atrevimos a dictar talleres de creación literaria en colegios, en universidades, y pues el grupo fue tomando realmente prestancia y la tiene aún. También tuvimos la oportunidad de estar muy vinculados a la Radiodifusora Nacional de Colombia con un programa que se llamó Club de la Poesía, que dirigía Fausto Cabrera y Edgar Sandino, un gestor cultural importante. Y entonces pues el grupo tuvo bastante trabajo y permitió que muchas voces que hoy están bien posicionadas pasaran por él. Yo duré más o menos unos 14 años en el grupo, después por algunos motivos me retiré, aunque somos todavía grandes amigos y trabajamos en conjunto en oportunidades, y pasé a conformar con algunos poetas el grupo literario y artístico Escafandra, más o menos con la misma tendencia de realizar talleres, de abrirnos espacios. Con Escafandra realizamos el primer Festival Internacional y Popular del Libro en el año 2008, con la presencia de 18 autores internacionales que llevamos a las zonas periféricas de Bogotá, que dictaron sus conferencias, mostraron sus ponencias. La experiencia en los dos grupos ha sido muy interesante, ha permitido el intercambio, ha permitido la motivación, ha permitido la crítica, y entre los dos grupos yo creo que ya se superan 50 libros publicados de sus autores. De tal manera que el tiempo ha sido generoso, y estar asociados es muy importante cuando no se cuenta con la gran prensa ni con los medios masivos de comunicación. Es una forma de defendernos, de luchar contra la corriente y de hacer que nuestras voces no se apaguen. Ha sido realmente una experiencia muy grata haber conformado estos dos grupos y estar activo en uno de ellos. Sí, yo estoy de acuerdo que es una alternativa ante los grandes medios que a mí siempre me ha sido me ha impresionado mucho, como Las Sombras de Grey, que realmente es una novela, trilogía de muy baja calidad literaria. Se vendió millones y millones y millones, todo por la habilidad de marketing, porque realmente lo que decía no era nada nuevo, ni aún dentro de la cuestión sexual. Pero, o sea que el marketing es parte también de nuestro mundo, y lo da, bueno, a través de toda la globalización y todos los medios que existen hoy en día. En fin, y me gustaría saber, de entre esas nuevas generaciones de poetas, ¿tienes algunos preferidos? Pues realmente sí, conozco voces de gente joven que está llegando despacio pero con paso firme a una poética muy esencial, muy filosófica, muy desprendida, digamos, de los conceptos y paradigmas rutinarios. Quiero destacar a un joven colombiano que es abogado, trabaja con derechos humanos y un muy buen poeta, que es Fernando Vargas Valencia. Ya ha sido publicado en España, en Ecuador, hizo su maestría en Barcelona y logró en España también hacer buenos contactos. Es un poeta bogotano, tiene varias obras, y pues sirva este programa para motivar a los amables oyentes para que tengan en cuenta estos nombres y busquen contenidos en internet sobre ellos y se familiaricen un poco con el contenido de sus obras. Hay otro gran escritor, escribe cuento y poesía, es cartagenero, se llama Juan Carlos Céspedes Acosta. Escribe magnífica prosa, magnífico cuento y una poesía realmente importante. Y un compañero que se llama Félix Molina Flores, de Valledupar, que en la reciente Feria del Libro estuvo presentando una obra en la Feria del Libro de una poética extraordinaria. Podríamos
nombrar a muchísimos más, Luis Eduardo Díaz González, también bogotano. Tenemos una muy buena perspectiva de autores jóvenes, pero como acotábamos al principio, muy poco conocidos. Sin embargo, yo creo que con el tiempo irán también madurando, irán a conocer, y la función nuestra de los que ya vamos pasando es promocionarlos, escucharlos y procurar que sus obras también trasciendan un poco como hemos logrado de alguna forma que trasciendan las nuestras. Bueno, muy interesante la explicación tuya y bueno, citar estos nuevos valores que poco a poco van a ir desarrollándose, ¿no? Y acuérdate de que nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar en esa labor. ¿Tienes algún libro en planes de publicación o en preparación, o si nos puedes hablar de ellos? Sí, señor, pues en este momento hay varios planes. Yo pienso que siempre hay que tener un proyecto debajo del brazo, que ahí está el encanto de la vida y está lo que nos consolida en un trabajo serio y permanente. A raíz de que he tenido la oportunidad por la literatura de visitar varios países y de escribir en cada uno de ellos mis impresiones, estoy consolidando un libro que ha de llamarse Los Cantos del Viajero, que son una especie como de postales frente a lo que mis retinas van guardando en cada recorrido. Hay otro que se llama De versos sueltos y otros dolores, puesto que ese título obedece a que llevo ya bastantes años, casi 10 años, con problemas de salud muy serios. He tenido muchísimas intervenciones quirúrgicas por un problema en la columna vertebral, y entonces he tenido que estar demasiado tiempo en salas de urgencia y en contacto con médicos y ser un paciente, muy paciente, no impaciente. Y entonces eso me ha permitido también como acercarme al dolor, acercarme no solamente a mi dolor, al dolor de los otros, vivir los dramas que viven otros, que realmente tienen situaciones muchísimo más complejas que la mía, y eso lo anima a uno a darse cuenta que los males de uno son solucionables en alguna medida, y que hay otros que son incluso mucho más valientes que lo que uno puede llegar a hacer frente a las enfermedades y a la adversidad. Ahí se recogen ese tipo como de sentimientos frente al dolor, no solamente mío, sino de los otros. Tengo otro libro que se llama Hilos Dispersos, es como el tejido sentimental, emocional, las geografías emocionales de todo aquello que se ha vivido a través de el mito y la realidad del amor. Estoy también trabajando en un libro infantil. Yo he publicado 3 libros infantiles que han tenido muy buen impacto. En este momento estoy preparando un libro que se va a llamar Rampamplan, el niño que cayó del cielo, un niño que viene de una lejana galaxia, pero no viene en forma de niño, viene en forma de un rayito de luz, y al atravesar la atmósfera tiene como el poder de convertirse en lo que él quiera, pero él no va a convertirse, él no va a tener ningún contacto con seres humanos, solamente con el mundo vegetal y animal, pero en forma de niño, y hace sus reflexiones y sostiene diálogos con la naturaleza, y más o menos de eso trata. Y finalmente estoy preparando, yo en el año 2010 tuve la oportunidad de lanzar un álbum musical con mis composiciones que se llamó Cantos a mi Colombia Nueva, un proyecto que pensé que jamás iba a hacerse realidad, puesto que la producción de un disco pues vale mucho dinero, pero no sé, la bondad de la vida, de la música, de las palabras, hizo que se aparecieran algunos mecenas que me permitieron cumplir ese sueño, haciéndose cargo y patrocinando todos los gastos de montaje de esa producción. Ese disco nunca ha estado en almacenes, porque no es la pretensión, es como si fuera otro libro, no ha estado en almacenes de discos. Sin embargo, ya 5.000 personas lo han adquirido, y en recitales, en encuentros de escritores, en visitas a otros países, o sea que eso me llena de mucha energía, saber que en algún momento alguien abre
su reproductor musical y coloca un disco que le trae alguna añoranza de nuestra relación o de alguna de las temáticas que van allí, que son de orden social, de orden sentimental. Y pues viene, no sé cómo se hará, pero ya está lista prácticamente el material para la producción de un segundo volumen de Cantos a mi Colombia Nueva. Estamos trabajando duro para tratar de que en el momento en que los dioses definan la partida quede una huella para las generaciones venideras, para la familia y para el mundo. Bueno, Fernando, nosotros somos teenagers y bueno, vamos a ver todavía muchas cosas y hacer muchas cosas, ¿no? Aunque como hoy te decía, hoy por la mañana tuve la noticia de un poeta y loco, Rogelio Fabio Hurtado, que había muerto. También teenager, pero bueno, quedó por el camino, lamentablemente. Un viejo amigo. Pero bueno, es siempre un poco triste ver partir a estos amigos, y sobre todo él, que era simplemente poeta y loco, la definición, como tú me dijiste, la característica mayor de los poetas, ¿no? También ser loco. Entonces, me alegro mucho de que vayas avanzando, porque tú no eres solo un poeta, sino que extiendes hacia la música. Y entonces esto una nueva, es decir, alternativa dentro de la poesía, porque la música es parte de la música seria es parte de la poesía también. Y me alegra mucho pues haber hoy, es decir, conocido casi personalmente. Entonces, oye, o sea, la tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que, por ejemplo, estamos hablando frente a frente y que tú estás por allá y yo estoy por acá, a una distancia un poco larga, y que en otras circunstancias nunca hubiéramos podido hablar así de frente a frente. Ha sido un gran placer, Fernando, haberte hablado. Esperamos que Creatividad Internacional pueda seguir propulsando tu obra, que indudablemente es muy digna de ser promocionada, y es algo que ya tienes dentro de todo lo que has hecho en tu vida, ¿no? Y no todos logran tanto. Entonces, y eso es algo de lo que te tienes que sentir orgulloso. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Pasado pues bueno, esta casi media hora de una forma muy interesante, que me has abierto, es decir, nuevos horizontes dentro de lo que es la poesía colombiana, la música colombiana y todo, es decir, esa parte de nuestra literatura hispanoamericana. Te agradecemos mucho. ¿Algo más que tengas que agregar? Por supuesto, un agradecimiento inmenso a ti, a Creatividad Internacional, Red de Literatura y Cine, a todos los amigos que en el mundo, como tú, se encargan de promocionar y de difundir la voz de los otros en un acto sublime, en un acto de desprendimiento, puesto que en esto de la literatura hay unos egos también bastante marcados, y qué bonito es saber que ustedes colocan un medio de comunicación que tiene tanta cobertura para que los amigos colombianos y latinoamericanos que escuchan este programa se sientan abrazados, se sientan identificados con la causa de la cultura, que es en últimas lo que nos ha salvado de la guerra y de la depredación humana, que es tan notable y cada día más terrible. Entonces, gracias a ustedes por permitirnos soñar, por estimular nuestro trabajo, porque este tipo de entrevistas y contactos lo que hace es darle sentido a lo que realmente pretendemos, que es una comunión universal a través de las palabras. Y como dices tú, nos estamos viendo a través de una pantalla, nos falta el abrazo personal, pero yo sé que la bondad de las palabras nos lo permitirá en alguna oportunidad. Mil gracias. Muchísimas gracias también a ti, Fernando. Ya nos vemos casi en persona. Bye bye.